que había otro acto, ya no sé si están de camino o qué. Sí. Vale, te los doy. ¿Empezamos ya? No ha venido ninguno, solo está ella. ¿Qué va de Ciudadanos? Pero ella es concejala. Señora concejala de Fiestas, concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, miembros de las entidades festeras de Elche, socios y amigos del Centro Aragonés, buenas tardes. Nos encontramos en la Torre del Consell, uno de los edificios más antiguos de la Comunidad Valenciana, ya que empezó a edificarse en 1441, pero fue a partir de 1645 cuando, al integrar la lonja y otra serie de edificios, se constituyó en lo que hoy conocemos. Hace años dejasteis Aragón, a vuestras familias, a vuestros amigos y costumbres, pero trajisteis un trozo de esa tierra y el amor a la Virgen del Pilar con vosotros. Esta tierra os acogió y aquí habéis formado vuestras propias familias. Si vuestras raíces están en Aragón, vuestras ramas ya son de Elche. Y aunque prácticamente la mayoría de integrantes del centro son nacidos en Elche,
descendientes vuestros o de ilicitanos y de otros lugares de España, habéis sabido transmitir el amor a la Virgen, a vuestros bailes y costumbres, y prueba de ello son las actividades y festivales que estos días se llevan a cabo. En este salón de plenos del Ayuntamiento de Elche, donde se reúne la máxima representación política de los ciudadanos y que ha sido escenario de multitud de acontecimientos en la vida ilicitana, teniendo en días muy señalados como testigo a la Virgen de la Asunción, vamos a dar inicio a los actos de las fiestas que todos los aragoneses de sangre o de corazón dedicamos a nuestra Virgen del Pilar. Y lo hacemos presentando el cartel que va a anunciar a la ciudad que nuestro centro está de fiesta, y la revista que el Centro Aragonés de Elche publica todos los años y en la que quedan reflejados los actos que este centro dedica a su patrona y al pueblo de Elche. Voy a dar la palabra a nuestro presidente, que hará los honores presentándoles a la autora del cartel, Sandra Villalobos Sánchez. Con todos ustedes, Javier Jarque. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, porque al final cualquier acto que se quiera dar un poquito de relevancia necesitamos un poco el calor de las personas que nos acompañan. Por lo tanto, es de ser bien nacido ser agradecido y agradecer vuestra presencia en primer lugar. Nada, como me han dado paso simplemente para comentar el cartel, voy a presentaros a Sandra, aunque muchos de los que estéis presentes la conocéis, Sandra Villalobos. Ella es nacida aquí en Elche, es una jotera ilicitana desde hace ya unos 4 o 5 años aproximadamente. La labor que realiza en el Centro Aragonés es la de cantar jotas. Ella es cantadora y amante de las costumbres y de las fiestas de la ciudad de Elche, me consta que lo es. Y además de la jota aragonesa, esencia del Centro Aragonés, que supone la unión cultural entre Aragón y Elche, como esta mañana comentaba nuestra concejala, Mariola. Además, es una gran indumentarista, que ya es, y que iremos forjando poco a poco, que los hemos ido descubriendo poquito a poquito que tenía esas cualidades y las iremos explotando para mayor regocijo de la asociación. Es un honor, Sandra, que hubieras querido participar. Igualmente quiero agradecer la participación a todas las personas que se brindaron para hacer el cartel de las fiestas del Pilar del Centro Aragonés. Y simplemente agradecerte el esfuerzo y la labor, tanto la diaria como en particular la que se deriva del acto que vamos a hacer ahora. Muchas gracias, de verdad, en nombre del Centro Aragonés y en el mío propio. Gracias. Sandra, por favor, ven a explicarnos un poquito qué gritaste. A ver, a mí hablar regular. A ver, por explicarle un poquito, bueno, algunos sí que igual conocéis la Jota de los Mantones. Tenía una foto divina que el día que la vi fue como, esta tiene que ser, y luego no ha sido, ¿vale? Porque era como muy difícil. Pero basándome un poco en la Jota de los Mantones, en la que pues las bailadoras llevan mantones divinos, más grandes que ellas prácticamente, me gustó la idea de poner a una bailadora delante del Pilar y la iba a poner con un mantón, pues no sé, normal. Y se me ocurrió así en plan espontáneo poner algo alusivo a la ciudad de Elche. Y pues qué mejor que la palmera de la Virgen de la nit del alba. Y el oropel también, no sé si se verá desde
Ya lo veréis. en el bordecito del mantón, pues el detalle sería como el oropel del Misteri. Y un poco más. El fondo abajo, aunque no se note mucho tampoco, sería el Ebro. Y ya está, no sé. Después de conocer el cartel que anunciará al pueblo de Elche que el Centro Aragonés está de fiesta, esta es la revista que van a aprovechar todos ustedes. Como ven, tiene en la portada el cartel anunciador de las fiestas. En ella están los saludos de los presidentes del Gobierno de Aragón y autoridades locales que felicitan las fiestas a los aragoneses de Elche, así como diferentes escritos realizados por componentes del centro o personas muy vinculadas a él. En ella verán fotografías de los cargos de este año y distintas fotografías de los actos en los que ha participado el centro durante estos meses, para a continuación ofrecer el programa de actos que el centro organiza durante este mes en honor a la Virgen del Pilar. Con esta revista se retoma la actividad festera de la asociación, normalizada desde hace 2 años. Es una revista sencilla y emotiva, en la que se expresan y difunden tanto las vivencias buenas como las no tan buenas, para que además de su divulgación sean recordadas permanentemente con tan solo una breve lectura de sus líneas y que las próximas generaciones de nuestra asociación siempre la tengan a mano para su uso y recuerdo. Desde aquí queremos agradecer la colaboración del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Elche, en especial de su Concejalía de Fiestas, y todas las entidades y comercios de la ciudad que han colaborado para que esta revista pueda ver la luz. Muchas gracias a todos ellos. Pido de nuevo que me acompañe el presidente del centro para presentarles al que será nuestro pregonero 2022, don Óscar López Díez. Señor presidente, tiene usted la palabra. Bueno, Óscar, nada que es pequeño papel, es una chuleta para que no se me olvide. Igual que antes, en primer lugar, agradecerte de forma personal y en nombre de la asociación. Pero de forma personal mucho porque ha sido una amistad desde nuestros tiempecillos de jóvenes. Antes nos veíamos en otros lugares, ahora nos encontramos en otros momentos. Y muy agradecido de seguir encontrándome contigo por el camino. Además, a mí personalmente me hace especial ilusión que seas tú la persona que nos dé el pregón este año, porque no vas a ser el primero de tu familia que lo hizo, y como tú sabes, tu tío Víctor siempre ha sido y será muy querido en nuestra asociación. Entonces, para mí también, para la asociación, te es un honor que tú puedas este año y hayas querido y hayas aceptado la pequeña encerrona para ser pregonero nuestro de las fiestas del Pilar. Realmente, ustedes a Óscar, poca presentación le puedo hacer yo, porque estamos dando una persona carismática en Elche, conocidísima y con una labor de un desarrollo local importantísimo. No me atrevo a decir absolutamente nada de él porque es que ni me lo he preparado, porque cualquier cosa que diga o lo miras y lo compruebas bien o seguro que no va a ser correcto, porque este señor tiene una amplitud y un bagaje muy importante y es una de las cosas que también nos animó a que fuera pregonero de las fiestas del Pilar del 2022. Sí que he de decirte que lo que también a mí personalmente me motivó fue el pregón que escuché tuyo de la Semana Santa en el 2019. Impresionante, Óscar, maravilloso. Y aquello se me quedó ahí grabado. Y dije, uy, este hombre tiene que darnos algún pregón alguna vez. Nada, simplemente destacar tu calidad humana y tu cercanía y tu predisposición para con el Centro Aragonés y llevar a cabo el pregón que dará inicio de verdad a la festividad que tenemos preparada en honor a la Virgen del Pilar como cada año. Muchísimas gracias. Te dejo el atril para que tú mismo expongas. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Concejala de fiestas, señor presidente, autora del cartel, portavoz, representantes de las entidades festeras, familia, amigos, amigas, muy buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias al Centro Aragonés y a Javier por esta sorpresa, por no decir enreo, que me pasó
en pleno agosto, pero que poco a poco, redactando el pregón, ha supuesto un motivo de orgullo y es hoy todo un honor ser el pregonero de las fiestas del Pilar en Elche, del acto importante que tenéis el Centro Aragonés en este año y poder abrir yo con las palabras vuestros días grandes y vuestras actividades. Yo estoy encantado. Poco a poco, pues al final un pregonero lo que hace es sacar lo que lleva dentro vinculado a todos vosotros, y yo lo que voy a sacar es lo que vosotros me habéis metido en el tiempo que os llevo conociendo. También quiero agradecer que la pandemia nos ha dado muchos motivos para plantearnos la vida de otra manera, y permanecer en entidades, en asociaciones, en colectivos, en el Centro Aragonés, pues también es otro motivo de agradecimiento por parte de los que estamos fuera, porque seguís haciendo fiesta en cada uno de los colectivos, entidades, asociaciones festeras o en el propio Centro Aragonés. Y el pregón va a versar, lo ha resumido María José, sin hablar. En Aragón están las raíces y aquí en Elche están los frutos y las ramas. Y en eso va el pregón. Es un homenaje a todos vosotros, a los que hacéis grande el Centro Aragonés. Así que espero que os guste. Luego no marear de que el de Semana Santa estuvo mejor que este, que ha perdido práctica, no sé cuánto, ha metido más presión Javier. Este está hecho también con mucho cariño y que espero que os guste. El sábado que viene nos vemos. Muchísimas gracias. Solicito a la señora concejala de fiestas, doña Mariola Galeana, que se acerque para dirigirnos la palabra. Bueno, en primer lugar, saludar a los compañeros de corporación, a todas las entidades, representantes de todas las entidades festeras de la ciudad. La verdad que veo un gran ambientazo. Muchísimas gracias por asistir y dar apoyo, como siempre digo, unas entidades a otras, que al final participáis en casi todas las festividades en conjunto. Pregonero, abanderado, que está por ahí detrás, lo tenemos, ahí, se oculta. Por supuesto también quiero saludar a la jotera de este año, y que a su vez, pues bueno, es la cartelista del 2022. Amigos, muy buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría que permitierais que comenzara mis primeras palabras recordándole y dedicándole estas bellas palabras a una persona muy querida por todos nosotros, por la asociación, por el Centro Aragonés. Quiero dedicarle unas palabras a Elvira, que hace poquito se marchó. Es por si alguno no la conocía, es la vicepresidenta del Centro Aragonés, además de vicepresidenta, compañera y amiga de todas vosotras y vosotros, y por supuesto mía. Ella era una persona, una trabajadora incansable, que le dedicó más de 10 años a esta entidad, mostrando tanto su amor a todos sus componentes, a todas vosotras y vosotros, y por supuesto a la asociación también. Es decir, que una mujer encantadora, amable, simpática, a rabiar, buena persona. Y bueno, pues la tendremos presente siempre en nuestros corazones, y estoy segura que entre todos los actos que se van a desarrollar ahora con motivo de de la celebración de las fiestas del Pilar, estará dándoos ánimos. Así que un beso y un abrazo grande para ella. Bueno, quiero dar la enhorabuena, sobre todo felicitar a Sandra, porque la verdad que ha realizado un magnífico cartel. Y digo magnífico porque, como bien decía hace un momento Javier,
Vosotros, bueno, siempre os admiramos, ¿no?, porque transmitís vuestras señas de identidad, vuestra cultura, vuestro cante, vuestras jotas, nos la transmitís y lucháis y trabajáis muchísimo para mantener vivas esas tradiciones. Pero Sandra, la verdad que nos ha sorprendido todo, como decía Javier, y nos ha deleitado con este maravilloso cartel que, aparte de mostrar esas señas de identidad tan vuestras, tan aragonesas, también ha sabido entrelazar, que es lo que decíamos, que siempre participáis en todas las festividades que así se os llaman en nuestra ciudad, pues ha sabido plasmar y entrelazar estas dos culturas. Como bien decías, al fondo tenemos la Basílica, ¿no?, del Pilar de Aragón, y luego has transmitido también a través de la indumentaria, de ese manto típico vuestro, pues plasmar también señas de identidad dentro de la cultura festiva de nuestra ciudad, como pueda ser nuestra Niña de Alba y nuestra palmera en honor a la Virgen de la Asunción, a la Mare de Déu. Y por supuesto también nuestra Basílica de Santa María, que se te ha olvidado, que también está ahí plasmada. Así que yo te doy la enhorabuena, porque sé que no es fácil realizar un cartel, y bueno, pues te felicitamos porque has sabido, como decíamos, esas dos culturas, entrelazarlas y lanzar un gran cartel anunciador de las fiestas 2022. Enhorabuena. Luego, por supuesto, también dar la enhorabuena a nuestro pregonero de las fiestas, que abrirán las fiestas del Pilar de este año 2022, Óscar. Bueno, como te decía Javier, pusiste el listón tan alto que tienes a todos con unas grandes expectativas. Pero sí, ruego lo que comentaba Óscar, que no hagamos comparativas, que son odiosas, que seguro, porque bueno, él tiene una larguísima, todos lo conocemos, una larguísima trayectoria en muchos ámbitos, pero sobre todo también en el tema cultural y festero, ¿no?, de nuestra ciudad. Y bueno, yo creo que no, estoy segura, estamos seguras, por eso le hizo el encargo el presidente, que nos va a hacer un magnífico y fascinante pregón que estamos todas y todos deseosos de escuchar este próximo sábado en la aula de cultura de la antigua CAM, cara Fundación Mediterráneo. Sé que no vais a fallar, así que os esperamos allí. Y luego, por supuesto, como siempre me gusta, ¿no?, decir, porque creo que estos momentos a lo largo del año nos vemos en muchas ocasiones, coincidimos en muchas festividades, pero ahora toca deciros a vosotros. Sé que tenéis un gran presidente, tenéis una gran entidad y una gran asociación que ya tiene, como decíamos, muchas raíces y un gran acogimiento por el pueblo ilicitano, y yo quería transmitiros, como siempre, el apoyo del ayuntamiento, que sabéis que siempre está ahí, de manera personal sabéis que obviamente también, pero sí que me gustaría daros las gracias y transmitiros mi agradecimiento hacia vosotros por ese trabajo, por ese esfuerzo y por esa implicación que hacéis a lo largo del año para poder llevar a cabo las fiestas en honor a la Virgen del Pilar, pero también a través, con ese intercambio que volvíamos a decir, de señas de identidad, a través de todas las festividades que participáis a lo largo del año ilicitanas. Como sabemos todos, participan con la Sociedad Venida de la Virgen, en la procesión en honor a la Mare de Déu, la ofrenda en flores, bueno, participáis en prácticamente todas, y sé que eso implica que el año entero estéis trabajando, estéis ensayando y dedicando tiempo a, bueno, pues a engrandecer vuestra entidad, vuestras tradiciones y a su vez las nuestras. Así que muchísimas gracias a todos y viva la Virgen del Pilar y... A
A continuación se van a realizar las primeras fotos de familia de las fiestas de este año. Por favor, pregonero, autora del cartel, concejala. Para la siguiente foto solicito que se acerquen los concejales asistentes, por favor. Cabemos todo bien. A continuación se va a hacer la fotografía de los representantes de las entidades asistentes, para finalizar con la fotografía de los socios y componentes del grupo de Jotas del Centro y grupo de tambores. Vosotros sois fijos. Yo creo que sí, mejor aquí. Vosotros le damos los números detrás y aquí nos vamos organizando.
asistencia. Esperamos verles de nuevo el próximo sábado, día 1 de octubre, en el Aula de Cultura Fundación Mediterráneo. Buenas noches a todos.